podemos mencionar a Cuesta, en realidad casi los 5 de Melgar, a Barcos en Alianza, claramente ahora Peruzzi, a Calcaterra en su momento en Cristal. Yo te digo... Hay muchos ejemplos, ¿no? En la U mismo, que últimamente están muy criticados los extranjeros, en su momento Novik fue un refuerzo muy importante. Y Urruti es un jugador que la U extraña muchísimo y están esperando todos que vuelva. Pero se da más de los segundos. Ahora, yo no creo que sea una cuestión de... O sea, no hay un número mágico, no es que dices 5, 4, 3, 6, ese es el número exacto. Es cuestión de hacerlo mejor. Pero ¿sabes qué creo que sí debería ocurrir? Debería llevarse una estadística, y se puede hacer. ¿Rindió o no rindió? De parte de la liga, ¿rindió o no rindió? Haz una estadística de 4 años y el cuarto año dices, ok, si hay muchos más ejemplos de los que no rindieron, obliguemos a que los clubes sean más rigurosos en esta elección. Es difícil. ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Esa de Concha. Esa de Concha es muy buena. Ahí sí rompió. Sí. Ahí sí rompió porque, mira, no fue un buen partido de Concha, no fue un buen partido de La Bandera, no fue un buen partido de Barcos. O sea, un partido en su nivel verdadero, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, Alianza fue un equipo que tuvo méritos para poder ganar. Siempre estuvo más cerca del gol. Sí. Sí. Ahora, igual, en el gol de Alianza, el pase de Concha a Peruzzi es muy bueno. Sí, y el de Peruzzi a Aguirre es en realidad a Barcos, Es a Barcos, ¿cierto? claro. Ahí está, es el pase de Concha a Peruzzi. Peruzzi ha participado... Benítez no lo sigue a Peruzzi, no la toca a Barcos, por si acaso, para todos los que es querían un que fuera offside. No la toca a Barcos y Aguirre define extraordinario. Peruzzi ha participado en 4 goles de Alianza, de una u otra manera. Es una súper contratación. Además, es una contratación, como tú decías ayer, Michael, llegó a jugar. No puso excusa, ¿no? Que necesito 3 partidos para ponerme bien y 4 entrenamientos y llegó a jugar y a jugar bien, ¿no? Llegó a jugar. No ha tenido un partido por debajo de los 6 puntos. No, y el ideal, la contratación ideal, llegas a jugar y a rendir, porque puedes jugar y jugar mal. Ahora, a rendir. Yo ayer le he visto 3 jugadas de área a Peruzzi, llegando él al área como lateral que se proyecta, y que termina la jugada en el área, digamos, haciendo daño. Qué bien define el Zorrito, ¿no? Golazo. Es un súper gol porque la bola viene, no viene una bola mansa, sino es una bola que había que controlar. Y su control es bastante bueno. Y no lo sorprende el error de Barcos. Porque lo que podría pasar es que se confía uno diciendo, no, la va a parar Barcos. No, él la ve venir y está preparado para eso. Sí. ¿No? Hay una suma de virtudes en la contratación de Peruzzi. De Peruzzi que me gustaría destacar. Primero, autocrítica. A inicio de año se le preguntó por los laterales y desviaron la pregunta, no le dieron... No, dijeron que el plantel se había armado para jugar con 3 atrás. Okay. Es como había salido campeón de Alianza. Pasa que a veces, cuando igual te va más o menos bien, prefieres no mirar, ¿no? la parte donde puedes ser más autocrítico y seguir con lo que tienes. Fueron autocríticos, apostaron por un lateral como un jale estrella, cosa que no suele ocurrir. Sacaron un futbolista que venía rindiendo, al menos de manera aceptable, como el Pájaro Benítez, y se la juegan por Peruzzi. Creo que hubo una serie de decisiones ahí en la gerencia deportiva de Alianza para resaltar. Porque además detectaron la oportunidad. Lo de Peruzzi es una oportunidad que no suele darse, ¿no? Titular en un equipo grande argentino, pero que no está jugando por un tema extrafutbolístico, hay que detectar esa oportunidad. Y pocas veces se la van a jugar con un lateral. No, quieren traer a un 9, a un creativo, si quieres a un central, pero no un lateral. Entonces creo que la dirigencia de Alianza, Bellina, en realidad, que es el que lidera esta área de Alianza, ha tomado una buena Bueno, ahora decisión. hay un secretario técnico, ¿no? que tenía más conocimiento de fútbol argentino porque es de esa nacionalidad. Pero está bueno, y tenía mapeado algunos está bueno que el jugadores. secretario técnico, que Bellina, que es el gerente deportivo, sean ellos los que tomen las decisiones, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que ha habido... Cuando han tomado ellos las decisiones a inicio del 2021, le fue como le fue. En ese momento nadie quería tomar decisiones. Cuando el año anterior las habían tomado todas. Y ahora en la medida que los dejen hacer las cosas... Un las van a jale hacer que te bien. marca la diferencia puede ser un contención, puede ser un lateral. ¿Por qué no? No tiene que ser el que más vende camisetas. No tiene que ser el extremo que Bueno, alguna vez la rompió a pero los como tú 18 dices- años en Vélez y después Pero como se paseó por el claro. mundo sin continuidad. Pero como ¿no? tú dices, no es fácil encontrarte con situaciones como esta. Por eso es muy importante que el mercado de pases del fútbol peruano se modifique, porque puedes agarrar a algún jugador que no renovó. Por ejemplo, Yotun, ¿no? Es un jugador que muy bueno en calidad, pero que
dentro de las posibilidades que ha tenido, no eligió ninguna. Por ejemplo, y Cristal termina quedándose. Entonces, si el mercado peruano está vendiendo a Arabia, a México y a la MLS, cuando terminan estos mercados, recién también tiene que cerrar el mercado peruano para darle chance a los equipos peruanos de poder contratar. Porque si no pasa lo de la U con Valera. Se va Valera a un mercado de Arabia Saudita y ya no hay mercado de pases en el fútbol peruano, con lo cual no te da oportunidad para contratar a alguien. En la U hubiesen querido hasta contratar de repente a Hernán Rengifo para tener a un 9 ahí en el área que un centro y un gol, tiene 6 goles en el campeonato. Más allá de la edad, más allá de lo que sea, pero no tienen chances los equipos peruanos. Y creo que así se podría dar la oportunidad, perdón, la última, de poder encontrar jugadores como Peruzzi, que tienen problemas, que no han renovado contrato, o sea, encontrar calidad, pero dentro de una mala circunstancia para algunos futbolistas, sí. Ocasión, como se dice. Aprovechar, oye, este pata que jugó, oye, no ha renovado, ya, tráelo. Porque va a ser su única opción, además. Tú sabes que hay algo que tienen que empezar a aprovechar los equipos peruanos, que nos lo explicaban el otro día la gente de la Liga. Música de que no lo hacen, que es... Si hay por ejemplo, Trauco. Trauco es jugador libre hoy. Sí. Digamos, voy a hablar de la U porque probablemente es el equipo en el que quisiera jugar Trauco, ¿no? A menos que quiera jugar en Comercio. No, claro. Pero si la U lo hubiera simplemente inscrito con una carta de intención a Trauco, hoy día Trauco, si no consigue equipo hasta el 31 de agosto, que cierra el libro de pases en Europa, podría sumarse a la U, aún con el libro de pases cerrado. Claro. Solamente con una carta de intención. Al ser jugador libre, no al ser jugador con club. Claro. Si fuera un jugador con club, pero si hay jugadores peruanos, por ejemplo. Bueno, el caso de Yotun es distinto porque Yotun decidió esperar jugando, ¿no? Pero Trauco decidió esperar sentado en su casa. O entrenando con Unión Comercio, o bien bueno. Pero yo no he visto nunca que un equipo peruano diga eso. Bueno, tal jugador libre lo voy a separar, por decirlo de alguna manera. Y si al final puede terminar incorporándose, como es jugador libre, hay un aspecto en el reglamento que te permite incorporarlo. Entonces ahí se abre una ventana. Pero no es más responsabilidad que algún equipo no se haya reforzado como corresponde. No, claro. Eso de aquí al futuro. Es una parte. Es una parte. Pero la responsabilidad principal es del club que no se reforzó. Totalmente, bien. sí. Esta regla está estipulada desde inicio de año. De acuerdo. Y si a alguno no le parecía, y todos están de acuerdo. Pero el ejemplo Valera creo que sirve para mejorar lo que puedes mejorar. Sí, más allá de que las decisiones. Yo, por ejemplo, considero que extranjeros en Perú no deberían ser 5, deberían ser menos. Porque así vas a tener mucho más rigurosidad en la búsqueda de los jugadores extranjeros. El otro día habló Reynoso, también puso el ejemplo de México. En México antes eran 5 extranjeros, 4 en cancha, 1 en banca, y había buena calidad cuando jugaba Juan Reynoso, ¿no? Se refería a esa época. Y después pasaron a 10 extranjeros. Y después tuvieron que retroceder porque con 10 extranjeros, 3 eran buenos para la Liga Mexicana. Y los demás... No, y la selección se debilitó mucho. La selección mexicana paseaban por ahí, entonces para mí el fútbol peruano tiene... Mira, por ejemplo, Alianza ayer arranca el partido con 3 extranjeros nada más. Claro. ¿No? Peruzzi, pero ahí no estoy, Barcos y... Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es una buena discusión la de los extranjeros, pero mire el ejemplo de Melgar. Melgar juega con los 5 y los 5 le sirven. Y Melgar está llegando donde está llegando. Pero es una excepción. Está bien, pero digamos, el ejemplo tendría que ser Melgar. Yo no sé si Melgar, si no tiene esos 5 extranjeros, estaría donde está en la Copa Sudamericana. Ahora, tienes que escoger bien. Para eso hay un trabajo, hay una planificación, hay una dirección deportiva, o sea, y una continuidad también. No es simplemente... No es que traes 4 o 5 para un año y quieres que te funcione. Hay una continuidad. Claro. Lo mismo cuando a Cristal le fue muy bien, cuando le fue bien en la Copa Libertadores, tenía un huevo de extranjeros y que venían con una continuidad. O sea, que tenían un recorrido en el equipo, ¿no? O sea, los que Valerio, Garay tenían... Para llegar a la final 97 tenían 4 años jugando. Garay llega a 9-2, la final es 9-7. Garay llega a 9-2. Valerio 9-4. Yuliño llega a 9-3. Valerio llega a 9-4. Astesiano llega a 9-5. Bonet llega a 9-6. Bonet llega a 9-6. Sí, ahí tienes 5. Y a Moaco 9-7. A Moaco llega, es el único que llega para esa Copa y Sornomás. Eran 7. Sí. Cristal termina jugando esa Copa Libertadores con 7 extranjeros. Sí. Lo que pasa es que muchos de ellos ya se habían nacionalizado. Claro. Yuliño y Valerio eran peruanos y me parece que Astesiano y Garay también. Pero terminas... O sea, los únicos 2 que llegaron para esa Copa fueron a Moaco y Sornomás. ¿Qué hay más? ¿Qué encontramos más? Ejemplos de extranjeros que llegan al Perú, marcan la diferencia, de los cuales los jóvenes aprenden, aportan mucho al equipo, dejan un legado, son recordados, así han estado poco tiempo, hay algunos que son muy recordados, o
de los que llegan a pedido de algún técnico o porque algún empresario trabaja directamente con un club, se les da un montón de oportunidades porque el técnico quiere que lo que pidió funcione y termina evitando que un chico que está emergiendo reciba la misma cantidad de oportunidades que él. A veces el extranjero que no está rindiendo porque quieren que rinda y porque se la jugaron por él y porque sería aceptar que la contratación no funcionó, recibe 15 oportunidades. Y el chico que viene de abajo recibe 4 o 5 y ni siquiera partidos completos. ¿Qué ejemplo encontramos más? ¿El 1 o el 2? No, el 2 sin duda. El 2 sin duda. Pero bueno, hay también por suerte hay algunos como el 1, ¿no? Y podemos mencionar a Cuesta, en realidad casi los 5 de Melgar, a Barcos en Alianza, claramente ahora Peruzzi, a Calcaterra en su momento en Cristal. Yo te digo... Hay muchos ejemplos, ¿no? En la U mismo, que últimamente están muy criticados los extranjeros, en su momento Novik fue un refuerzo muy importante. Y Urruti es un jugador que la U extraña muchísimo y estaban esperando todos que vuelva. Pero se da más de los segundos. Ahora, yo no creo que sea una cuestión de... O sea, no hay un número mágico, no es que dices 5, 4, 3, 6, ese es el número exacto. Es cuestión de hacerlo mejor. Pero ¿sabes qué creo que sí debería ocurrir? Debería llevarse una estadística, y se puede hacer, ¿rindió o no rindió? De parte de la liga, ¿rindió o no rindió? Haz una estadística de 4 años y el cuarto año dices, ok, si hay muchos más ejemplos de los que no rindieron, obliguemos a que los clubes sean más rigurosos en esta elección. Es difícil, pero yo voy un poco de la mano de lo que tú mencionas, pero lo diría más como una convicción del club, más que una imposición desde la federación. Pero ya sabemos que no hay esa convicción en el fútbol peruano. Pero hay que creer... Por eso se inventó la bolsa de minutos, por una convicción. Sí, yo considero que la bolsa tiene que continuar porque si no el promedio de edad del fútbol peruano va a seguir creciendo y eso es lo que uno no quiere. Hoy el promedio es más o menos de 28 años, ¿no? Sin contar a los suplentes, ¿no? Sino a las alineaciones titulares que se tiene partido a partido. Entonces, si es 28 años ya está un poco más cerca de los 30 que de los 25, si quieres, que sería el ideal, sin contar a los suplentes. Pero yo creo que los clubes deberían calificar, ¿no? A sus contrataciones o a sus planillas de una determinada manera, ¿no? Jugador, nunca va a llegar a ver un jugador de élite, pero jugador A, por ejemplo, si quieres ponerle alguna simbolización, futbolista que viene de tal equipo, que ha sabido responder a la presión, tantos goles, estadísticas, meter ahí jugador B. O sea, categorizar sus futbolistas creo que es una de las mejores cosas que le podría pasar a los clubes. No sé si en Cristal, en Alianza, en Universitario pasa eso, pero en Melgar, pero sí estoy seguro que muchos de los clubes que vemos que cambian de un plantel de un año a otro año, quitan 15 y vienen 18. Ahí yo creo que no hay ese tipo de calificación sobre lo que significa contratar. Lo otro que no los hay extranjeros sería genial. Lo otro que no hay es una apuesta en el club promedio peruano. Eso está cambiando en algunos acá, para hacer contratos de largo plazo. Claro. Por eso es que no pueden retener a los que juegan bien. Sí. Entonces, no, a ver, voy a poner Benítez, el de Huancayo. Yo no sé cuánto tiempo de contrato tiene Benítez. Benítez tiene como 15 goles. Pero Huancayo tendría que agarrar a Benítez, no lo conozco a Benítez, no tengo idea de quién es su representante, no, nada, pero a Benítez hacerle un contrato de 4 años, de 5 años, para potenciarlo, ¿no? O sea, para que sea un jugador que pueda en algún momento retribuirle algo. Ahora, si Benítez tiene contrato de 1 año, va a venir cualquier equipo importante en términos económicos que esté por encima de Huancayo, puede ser Melgar, puede ser Cienciano, puede ser Vallejo, puede ser la U, Alianza Cristal, se lo va a llevar. Nunca vas a poder cuidar un jugador. Claro. Ahora, Melgar, por ejemplo, los tiene con contratos largos. Claro. Cristal normalmente los tiene con contratos largos. Alianza los tiene con contratos largos. Los demás equipos, como están hasta en esta incertidumbre, no saber si van a mantener la categoría, no. Si te toca la desgracia de ir al descenso, después lo prestas. Claro. O negocias una rescisión, lo que sea, pero lo que pasa apuesta es que en el largo plazo. Yo digo, si existiera como idea esta calificación y clasificación de los futbolistas, para los clubes sería mucho más fácil también la contratación al próximo año, ¿no? Porque ya están dentro de un baúl en el que tú sacas clasificación A, clasificación B, clasificación C, y según tu presupuesto dices, bueno, a este escojo, a este no. ¿Y quién los clasifica? Ese es el tema.
O sea, yo creo que ahí tendría que partir desde una sintonía de los clubes, porque si los clasifica la federación, No, pero estaba que va a no- ser raro, ¿no? estaba Que que- yo creo, perdón, Pedro, que es lo mismo que debería pasar con el técnico peruano, dentro de una asociación de entrenadores peruanos, calificar y clasificar a los entrenadores peruanos según ahí podrías hacer una no solo evaluación. experiencia, porque si no vemos, o sea, lamentablemente, y no es contra los técnicos de experiencia que tienen años en el fútbol peruano, pero vemos a cuántos técnicos peruanos que quieren tener una oportunidad en el fútbol peruano teniendo la que tiene Ospina hoy en Ayacucho. No hay, no existe. ¿No? O la que... O sea, el técnico peruano nuevo en el fútbol peruano no hay. ¿Y dónde más si no es en el fútbol peruano Sí, para pero- que tenga esta oportunidad? Pero en todo caso, hay que clasificarlos. Entiendo el ejemplo de Ospina, pero Ospina por lo menos tiene un recorrido acá. Sí, y una yo sé. historia con Ayacucho. Pero escúchame, desde que yo tengo 5 años veo a Ospina dirigiendo el fútbol peruano. Lo más grave es que vengan técnicos de afuera a debutar al Perú y a los técnicos peruanos no se les da oportunidad de debutar. Exacto. Vienen técnicos de O afuera. se le da 5 fechas. Vienen técnicos de afuera que no han dirigido en Uruguay o en Argentina sobre todo y hacen sus primeros sus primeros pasos en primera Claro. división las hacen en el Perú. O sea, Hay excepciones, prefieren, ¿no? Obviamente. A algunos les ha ido bien. Claro. El mejor ejemplo claramente es Sampaoli, ¿no? Pero no todos son Sampaoli. O sea, no vas a encontrar un Sampaoli siempre. Claro. Pero el ejemplo de Sampaoli, que es una muy linda historia, además es lindo que haya empezado en el Perú, hizo que todo el mundo quisiera encontrar al siguiente Sampaoli. Van a Argentina, van a Rosario, levantan una piedra, preguntan quién dirige un equipo de liga y lo traen. o quién dirige metido en un árbol arriba. Claro. O sea, Para que sea como San Paolo, que dirigía todas esas trepado en un árbol de... Sí, yo estoy de acuerdo. Todas esas regulaciones se tienen que estudiar. Pero No es un año A, un año B y un año... No, hay que estudiarla para sustentar las decisiones en algo tangible. Claro, pero ¿tú por qué decías eso? O sea, no entiendo. ¿De clasificar? Sí, lo de clasificar. ¿Para que sea un filtro para que puedan venir? ¿Para eso? No, o sea, para que sea una manera de mejorar la calidad del De futbolista disminuir que el margen de llega, error, dices tú. llega al fútbol Claro, peruano. pero me intereso por lo que dices, pero quiero saber cómo ya tú, claro, porque No, es que me acordaba el nombre del ¿De personaje bíblico que mira a Jesús desde un árbol, como la figura que acabas de poner, San Paoli. Saqueo era, ¿no? ¿Así? ¿Te acuerdas? Sí, trepado en un árbol mirando. Así dirigía San Paolo. Así dirigía. Y lo contrataron por eso, ¿sabes? ¿Ah, sí? Cuando agarró a dirigir en Rosario, su primer equipo, El equipo de el equipo que lo Casilda. contrató... ciudad. ¿Cómo se llamaría? Casilda. Casilda. No, él dirigía en Casilda. Casilda es en la ciudad. Casilda, que Es era la su ciudad. pueblo, pero después lo contratan en Central Córdoba de Rosario. Claro, ¿por qué lo contratan? Porque la persona que lo iba a contratar vio en un periódico que había un loco que se paraba en la... Lo habían expulsado por el expulsado. árbitro, se Sí. metió a un árbol Sí. o se trepó a un árbol para ver el partido a pesar de la expulsión. Claro. Y dirigir igual. Y dijo, yo quiero a este pata. Y por esa cosa anecdótica tuvo la oportunidad que luego desarrolló y aprovechó, ¿no? Pues fue, mira, que las cosas a veces... Él era técnico a veces- de noche y a va- veces quedan esas cosas, ¿no? Y trabajaba en un banco de día, creo. Trabajaba en un banco, en el correo, creo. Sí. Banco. Maña, ¿qué Este, tal la historia? Pero bueno, o sea, lo que tú dices es que Sí. haya una especie de... Filtro. ¿Qué? Un filtro privado de cada equipo para, Horacio, hacer la distinción entre unos y otros. Para eso. Con el objetivo O sea, de no, que minimicen el error. sí, o sea, clasificar, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, decir, si tengo, por ejemplo, el jugador A sería uno que pasó por la selección de su país. No importa Pero hace 6 pongamos años, nombres, 7. pongamos nombres si quieres, para no ir, o sea, el jugador, ¿estamos hablando de extranjeros o de...? En general, ¿no? Sí, Mira, los jugadores, para no hablar de los actuales. pero una Por manera ejemplo, de jugador clasificar. categoría A Ya. hubiese sido hace 4 años Emanuel Herrera. Pero, Jugador pero una pregunta, ¿el mercado no los termina clasificando desde el costo? El precio. O sea, a la hora que tú dices, bueno, yo armo el plantel y tengo X plata al mes para gastar. Voy a traer 5 jugadores de $10.000, 4 de 6.000, 5 de 4.000 y el resto que ganen entre 1.000 y 1.500, por decir cualquier número. Esos 4 o 5 de 10.000, más te vale que no te equivoques, porque tienen que Claro. ser los principales, o sea, los que mejor rendimiento tienen, porque son los más caros. Lo triste es cuando te terminas encontrando un jugador carísimo, que encima no juega nunca, no te rinde, y terminaste gastando una plata que la podrías haber usado en otro jugador, en un jugador... Y ahí interviene un tema también medio peludo, medio incómodo de decir, pero ahí también interviene, o sea, en la contratación de jugadores caros, de los llamados caros, interviene también algo que nunca es muy transparente y que tiene que ver con que, bueno, es que yo trabajo con este empresario que me ha traído este jugador y que tiene ese precio.
Y entonces ahí hay cosas que yo no quiero enterarme bien, pero lo que pasa es que ahí hay muchas conversaciones y Sí. plata que se queda en el camino. Claro. Entonces, cuando son se hace todo muy de la mano de un solo grupo de empresarios o un empresario, hay plata que se queda en el camino. O sea, ahí hay cosas que ya no es el contrato porque le conviene al equipo, sino porque conviene hacer ese contrato. Sí, Eso claro, pasa. sí. Y pasa con técnicos y pasa Sí. con jugadores, ¿no? El- Te traen un paquete a un precio atractivo para el empresario, para el equipo, porque la plata se queda ¿Un en el paquete camino. de jugadores o un paquete como jugador? Un jugador que hoy es paquete. Jugador ¿no? paquete. Tiene nombre, tiene la chapa, tiene esto, pero no tiene actualidad. Ritmo Y gogó de entonces, jugadores paquete. ritmo gogó. No, Y entonces, no. en el camino, Hemos hecho. alguien pagó. Hemos Alguien hecho, pagó hemos hecho. y alguien, No, y que alguien se la trajeron quedó y no también. funcionó. Eso Claro, pasa. bueno, Sí. Entonces, a Jugador veces paquete. ni con el nombre te funciona. Sí, sí, sí. Pero A la veces ni con el clasificación nombre. podría ayudarte un poco a reducir el margen de incertidumbre que se puede generar Pero en yo- base a un jugador. Por ejemplo, Para mí lo ideal es jugadores que están, en una edad de potencia física, de crecimiento futbolístico, que hay ejemplos en el Perú. Jugadores que han venido sin tanto cartel. Un Lavandeira, por ejemplo. claro. ¿De dónde venía Lavandeira? Bueno, acá jugó en UTC, en Muni, en... Vino No, pero por ¿de dónde Rosario. venía antes? Por Rosario. Claro. En Chile. Entonces, Por Rosario. Chile había de jugado. Chile, ¿no? Chile, sí. Chile había jugado. Bien, pero mira, casi yo- que lo redescubriste yo aquí. te voy a decir, Pedro, o sea, ahí, o sea, siempre que traes un extranjero al Perú, sobre todo si no ha jugado en el campeonato local, por eso es que el que ha jugado en el campeonato local tiene una ventaja al contratarlo, hay un margen de error muy grande. Claro. Nosotros en su momento, por ejemplo, trajimos al Torpedo Arias. ¿Te acuerdas del Torpedo Arias? Venía de Rosario Central. Que venía de Rosario. El video del Torpedo Arias, tú no lo podías creer. Tú decías, ese jugador vamos a traer. Y Arias había tenido una desgracia familiar con uno de sus hijos, que tuvo un accidente y todo, y nunca volvió a ser el mismo jugador. O sea, psicológicamente no quedó bien. Y Arias se moría por rendir, dejaba la vida en los entrenamientos, todo, pero no estaba, Claro. había perdido confianza, había perdido todo. Distinto fue el caso de Sergio Leal. Cuando nos enseñaron el video de Sergio Leal, nos enseñaron un partido Peñarol América de México de Copa Libertadores. Y Sergio Leal en el Azteca la rompió y decía, ¿y por qué Peñarol no quiere este jugador? No, que se ha peleado con Cedrés. Bueno, Sergio era un poco conflictivo. Está disponible, lo trajimos a Sergio y Sergio la recontra rompió. Entonces, no digo Y que... también se peleó. Y también era complicado, de hecho, Leal. No era un jugador fácil. Siendo pero chibolo, viene a los 21 años. Claro, ¿Sabes pero, cuál es el- pero valió la pena. O sea, pongo los dos ejemplos porque los dos videos, y el video de Arias no era de hacía 15 años, era más o menos reciente. Pero hay un grado de incertidumbre porque es el fútbol De peruano, azar. finalmente. Claro, pero Sí, también- pero- O sea, si Arias hubiera seguido en ese momento, no le hubiera dejado el libro central o no le hubiera dejado el Sí. libre Vélez, el club en el que estuvo. Pero por eso ponía el ejemplo de es como 4 años. lo de Jacob y lo de Peruzzi ahorita. Este año han jugado en el torneo argentino los dos. Jacob ha jugado, después llegó Tevez y le dijo que no lo tenía en los planes. Y Peruzzi también ha jugado en San Lorenzo. Y uno ha salido muy bien y el otro todavía no. Para que tengas una muestra contundente. A ver, ¿se está eligiendo bien o se está comprando por comprar? Claro. ¿Estás comprando por comprar? El análisis tiene que ser más exhaustivo, ¿no? Estás Yo comprando te por digo por comprar, qué, entonces te obligo a ser más riguroso, porque Exacto. creo que regular, calificar técnico nivel A, nivel B, yo creo que en cuestión de técnicos es más difícil, pero en cuestión de jugadores sí se puede regular subiendo o bajando el número de extranjeros. El fútbol peruano está estancado en los 70 y no en todo el avance que significa el fútbol de hoy con el tema de contrataciones, ¿no? O sea, tú ves los departamentos de análisis de los mejores clubes del mundo y son una barbaridad. O sea, no solamente te enseñan el video, van y los ven y los siguen un año para contratar a determinado jugador. Ese es otro tema porque, claro, van a buscar a los cracks de cracks, Claro, pero- ¿no? Del mundo, pero a ver, si los clubes peruanos tuvieran por lo menos departamentos de análisis que no solamente se vea al futbolista a través de una plataforma que te da determinados momentos, sino que hay un seguimiento, sería otra la historia. Pero, escúchame, y esto ahora- no se hace a nivel Claro, de los pero mejores, pero- imagínate pues si pero lo va a hacer hay una realidad, los que recién ascienden. Hay una realidad, ¿no? Cuando tú juegas ese juego, cuando juegas Fútbol Manager y te toca dirigir al Barcelona o al El no sé, Fútbol pero- Manager, no, sí sé cuál. Claro, cualquiera de los juegos. Juegas a ser- claro, a a ser contratar director a- deportivo. Ah, bueno. Te dan al Barcelona y te dan 100 millones de dólares para Ajá. contratar, entonces buscas, haces ofertas. Bueno, el fútbol peruano sería como que tú estuvieras en la cuarta, quinta división de ese juego. Porque tú, Sí. en el fútbol peruano, no contratas al que quieres, contratas al que puedes. puedes. Pero dime, si Y- vas y a aparte Uruguay, tienes una no, mini- si vas a Uruguay no traes Por un eso. Es una volante de administración contención. que tienes una administración que te Cayetano, Bueno. Cayetano el año pasado salió entre los mejores volantes de contención. Defensa. O entre los mejores defensas del fútbol uruguayo.
hay un margen enorme de error. A eso Oye, es a lo que voy. No estoy justificando. claro, pero- No estoy justificando porque errores hay No, y se sí, cometen sí, sí. y aciertos también hay. De hecho, han venido algunos que han funcionado mucho y en todos los ejemplos, en todos los clubes podemos encontrar, o sea, vayamos hoy día, Cuesta. Cuesta es un jugador Claro. que en Argentina no lo conoce nadie. Y es el Lo que el pasa, por jugador más ejemplo, importante de la historia de Melgar, Para que no sea probablemente. Cayetano, Cayetano fue elegido el mejor central del fútbol uruguayo, pero un equipo que solamente defendía. O sea, claramente Bueno, ahí- no ahí- estaba dentro de lo que quería la U, porque la U quería Bueno, pero de repente un defensa o un volante que Gregorio aquí, Pérez jugaba distinto. Gregorio Pérez iba a jugaba- pegar seguramente mucho mejor con el estilo Gregorio Pérez que Claro. con el estilo de los Ya demás. que- Por eso te digo, o sea, Pero a ver, pero O sea, lo sí, de pero- Barcos, lo de Barcos. pero- Lo de Barcos podía parecer en su momento una locura. Barcos venía a jugar en Tailandia. Claro. Y no Acuérdate, jugar. el contexto de Alianza era Bangladesh, distinto igual. Diego, Cuando Bangladesh. llegaba- Bangladesh, perdón. Bangladesh. Bueno, Bangladesh, Tailandia, ahí. Pero no es lo mismo, pero digo, en un fútbol. El contexto de Alianza En era un fútbol distinto cuando ya- llega Barco. En un fútbol que no existe. Y Bustos lo termina trayendo, entre otras cosas, por la relación entre ellos. Y es una súper contratación. Ya.